Bueno, tengo el archivo abierto. Compartir. Ahí está. Bueno, habíamos visto que cuando la parcela nace, a partir de la registración del plano de mensura, esa registración implica la constitución de estado parcelario, o sea, implica cumplir con esos elementos que hacen que la parcela exista. ¿Se acuerdan cuáles eran esos elementos y dónde estaban en la definición de parcela? Cuando nombra a los elementos esenciales y los elementos complementarios. Cuando los enumera todos, al final dice, dichos elementos constituyen el estado parcelario de los inmuebles, ¿no? Bien. Entonces, el plano se registra, la parcela nace. Ahora, esa registración, ¿qué vigencia va a tener? ¿Va a ser una registración para siempre? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? Y hasta que desaparezca la parcela o se realiza alguna modificación. Bueno, ¿alguien se acuerda, a ver, cuáles eran esos elementos? Elementos Teníamos esenciales. esenciales, claro, Sí, y complementarios. bien. ¿Y cuáles eran esos? Teníamos las medidas lineales, las superficiales, Lindero. la ubicación georreferenciada, Ujú. y bueno, dentro de los complementarios, la evaluación fiscal, los Bueno. linderos. Bueno, alguno que es muy fácil para darse cuenta, podríamos decir, ¿la evaluación fiscal va a ser siempre la misma para la parcela? Y A ver, la parcela nace baldía, supongan, ¿no? El plano mensura la genera en un estado baldío, no tiene ninguna construcción. Al año siguiente alguien adquiere esa parcela y construye una casa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cambió este valor independientemente, fiscal? yo creo que independientemente de la construcción o no, por una cuestión inflacionaria ya varía el valor económico, ¿no? El valor en pesos. Perfecto. No sé Bueno, si entonces, varía la cuestión por ahí material o de la cosa en sí, pero una O cuestión, también servicios, o asfalto, eso también va a actualizar el valor y no tiene que ver, o sea, sí, pero no es de la parcela propia, sino que tiene que ver con los servicios de perfecto, infraestructura. perfecto. Puede pasar, por lo que dijo Facuse, que uno se imagine que una parcela no puede cambiar nunca las dimensiones, ¿no? Pero imagínense que ese plano, cuando se registró, era la subdivisión de varias manzanas, donde el agrimensor, por supuesto, hizo la tarea completa y dejó todos los mojones que identifican los límites de todas las parcelas que se crearon. Pero esas parcelas se van transmitiendo, adquiere uno, adquiere otro, viene uno, adquiere una parcela, contrata un alambrador, el alambrador saca la estaca, la tira, pone el alambrado, el poste del alambrado donde le parecía que estaba la estaca. El otro hace la pared, no, voy a dejar, a nosotros nos pasó hace poquito, se retiró 15 centímetros del lugar donde estaba la estaca para hacer la pared, o sea, ya dejó un hueco entre el límite que materializaba su parcela y donde hizo la pared. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, esas parcelas de título y digamos, de sus medidas que van a constar en la escritura que va a tener esa persona, va a tener la medida que decía el plano, ¿sí?
si era 12 por 50, va a tener 12 por 50. Ahora, el alambrador puso el alambrado, no sé, 5 centímetros más allá de donde estaba la estaca. El que hizo la pared del fondo retiró la pared, que sería el límite con la parcela que estamos hablando, otros 10 centímetros. Y construyó la casa este hombre en el mismo, o sea, en el lugar donde estaba la estaca. Entonces, es lo que él, digamos, esa parcela que hoy es real, que está en el lugar, va a tener esa diferencia. Va a tener esa diferencia respecto a lo que decía el plano y respecto de cómo nació, con qué dimensiones y de lo que materializó el agrimensor. No toques nada, por favor. Bueno, y entonces, se ríen, se ríen. Entonces, queda digamos, supeditado a cómo se va conformando ese macizo. Puede pasar que no solo entre parcelas, puede pasar que a alguien se le ocurre de la línea municipal hacer el paredoncito con la reja, tomando unos centímetros de lo que sería el sector de calle. Entonces la calle queda ahí con un salto en la línea municipal. O puede pasar que la manzana enfrente, al momento que alguien la amojone o lo que sea, no quede la calle con la medida que decía el plano. Eso pasa todo el tiempo. Si nosotros vamos a medir y encontramos que coincide exactamente con el título, son la menor cantidad de veces que nos pasa eso. Generalmente la calle en el plano dice que tiene 15 metros y nosotros vamos a medir y vamos a encontrar que tiene 14,85 o 15,06 o digamos, nunca nos da el valor exacto. Eso es producto de esta materialización y cómo se consolida lo que se va estableciendo dentro de las parcelas. Con lo cual, la ley dice que esa registración que se hizo originaria cuando se registró el plano va a tener una vigencia, ¿sí? Va a tener una vigencia. Esa vigencia va a depender de distintas situaciones. Ahora vamos a ver cuáles son. Me fui. Ahí está. El artículo 15 de la ley 10.707 establece la vigencia de la constitución de estado parcelario. Dice que con posterioridad a la constitución del estado parcelario se debe realizar una verificación de subsistencia de ese estado parcelario. O sea, debemos confirmar si subsiste lo que habíamos puesto en la cédula que hicimos cuando hicimos el legajo, ¿sí? Dicha vigencia tiene en cuenta parámetros como ubicación de los inmuebles, o sea, según estén ubicados en una planta urbana o en una planta rural, ¿sí? Si existen o no edificaciones, si es una parcela baldía o si es una parcela edificada. Y por otro lado, si son unidades funcionales, ¿sí? Si están ubicadas en planta baja o en plantas distintas de planta baja, ¿sí? A ver, ¿por qué les parece a ustedes que se hace la distinción de baldío edificado? ¿Qué se imaginan ustedes que puede ser? ¿Por el valor? En realidad es porque una parcela baldía es muy probable que dure menos baldía que una que ya esté edificada y que se amplíe, por ejemplo, ¿sí? Que cambie esa condición. Entonces van a ver que el plazo de vigencia para una parcela baldía va a ser mucho menor que una parcela edificada.
yo les decía, normalmente a partir de los loteos, las parcelas se transmiten baldías y después, una vez que la gente escritura, lo que ocurre hoy, ¿no? Tramitan un crédito hipotecario y construyen la casa. Si nosotros, por ejemplo, la vigencia de una parcela, de un estado parcelario edificado, para urbano, tiene una vigencia de 6 años. Si nosotros a una parcela baldía esperamos 6 años para volver a constituir el estado parcelario, seguramente en esos 6 años, capaz que al año ya se construyó, ¿sí? Entonces, lo que determina la ley es que para parcelas urbanas baldías, la vigencia va a ser de 2 años, ¿sí? 2 años hay que constituir el estado parcelario nuevamente, ¿sí? Ahí tenemos las vigencias. Dice, para inmuebles urbanos, inmuebles ubicados en la planta rural o subrural, 12 años, ¿sí? De vigencia. Para ubicados en suburbana o urbana, que se encuentren edificados, 6 años de vigencia, ¿sí? Para baldíos en planta urbana, 2 años, y para unidades funcionales de los edificios ubicados en planta baja, 6 años, y para en plantas distintas de la planta baja, 12 años. Esta diferencia también, esto supongo yo, que tiene que ver con que las unidades funcionales que están en planta baja pueden tener un patio, y en ese patio puede ampliarse la construcción, entonces la ley en un principio apunta al aspecto evaluatorio, ¿sí? A que se actualice el valor fiscal, ¿no? Entonces, dijimos, variables, ubicación, baldío edificado y pH, ¿sí? Esas son las 3 diferencias, o sea, las 3 variables que tiene en cuenta para determinar la vigencia. Ahora, ¿qué pasa? Yo, no sé, adquiero una parcela y escrituro todo, se constituye el estado parcelario, es baldía, pasan 2 años y se vence el estado parcelario. No voy a salir corriendo a constituir el estado parcelario de nuevo. El estado parcelario se realiza con un fin, cuando alguien lo necesita, ¿sí? ¿Y quién lo va a necesitar? Bueno, en el artículo 49 dice, establécese como instrumento básico del régimen el certificado catastral, expedido por la dirección por ARBA, ¿no? Dicho certificado consistirá en copia autenticada por el organismo de aplicación de la cédula catastral a que hace referencia el artículo 25 de la presente ley. Entonces, ¿cuándo hay que constituir? ¿Cuándo tiene que estar vigente? Cuando se requiere el certificado catastral. O sea, cuando el escribano necesita contar con el certificado catastral expedido por catastro. El escribano solicita el certificado catastral, ARBA lo expide si el estado parcelario está vigente. Si no está vigente, va a salir observado y va a decir deberá constituir estado parcelario. Ahora, ¿cuándo necesita el certificado catastral? El artículo 50 dice, declárase obligatorio para los escribanos de registros públicos y para cualquier otro funcionario que autorice actos de transmisión, constitución, declaración o modificación de derechos reales sobre inmuebles ubicados en el territorio de la provincia y sometidos a su jurisdicción, lo siguiente. Requerir a la ARBA, antes del otorgamiento del acto, el certificado catastral. O sea, el escribano que va a inscribir en el registro de la propiedad una escritura por la cual se transmite, se constituye, se declara o se modifica algún derecho real, va a tener que acompañar el certificado catastral. Ese certificado catastral va a ser emitido
si ARBA, si en la base de ARBA consta el estado parcelario vigente, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, entiendo. Bien, Sí. bien, bien. Es por eso que normalmente cuando nos convoca algún comitente para hacer un estado parcelario, vienen diciendo, no, me dijo el escribano que vaya buscando un agrimensor porque va a tener que pedir el certificado catastral, ¿sí? Bien. El artículo 51 dice, de la certificación deberá resultar la existencia de la parcela y de los datos mencionados en el artículo 25. Aclara además, dice, se denegará la certificación cuando el estado parcelario no haya sido establecido mediante un acto de relevamiento en la forma prescripta por el artículo 8º o la verificación de subsistencia conforme a lo establecido en el artículo 15. Ahora nos vamos a meter con qué es eso, ¿sí? Bueno, entonces, volvemos al ejemplo nuestro. Registramos el plano, se generó una parcela, unas cuantas parcelas, esto estamos hablando ahora de una sola, baldía, ¿sí? Una parcela baldía. Pasaron 3 años y esa persona consigue, el dueño de esa manzana consigue un comprador para esa parcela. Cuando el escribano va, pide el certificado catastral, como es baldía, ya pasaron los 2 años, estamos hablando de 3 años, ARBA le dice, no, tenés que constituir el estado parcelario. Bueno, entonces, hay que convocar a un agrimensor, que puede ser el mismo o puede ser otro, ¿sí? O sea, la constitución de estado parcelario no está ligada a la tarea de la registración del plano de mensura, ¿sí? Y el agrimensor va a tener que realizar una nueva cédula catastral. Nosotros en la clase esta vamos a ver la cédula en papel, como si fuera la del legajo parcelario, ¿sí? Una cédula catastral, el juego de revalúos y un formulario A, ¿sí? Un formulario. O sea, constituimos el formulario que se creó para el fin de la constitución de estado parcelario, el formulario A, que con posterioridad a la vigencia de la ley, se reunió el formulario A con el formulario resumen de la tierra, que es el 901 para urbano o 910 para rural, ¿sí? Entonces, vamos a tener que hacer una cédula, los revalúos de todas las construcciones que haya, si sigue baldío, solo el formulario resumen, que es el A901 o el A910, ¿sí? No les dije, que eso lo tendría que haber dicho al principio, nosotros vimos que la ley tuvo vigencia en el año 92 y siempre decimos vigencia parcial. La vigencia plena de la ley fue en el año 94. Si ustedes prestan atención, cuando se festeja el aniversario de la vigencia de la ley, siempre se toma en cuenta el año 94, que fue el ejercicio pleno de la ley. ¿Por qué? Porque en el 92 comenzamos a registrar los planos en ARBA. Y en el 94 se empezaron a vencer esas registraciones que se hicieron de los planos y hubo que poner en vigencia la ley plena para constituir luego de registrar, ¿sí? Porque a los 2 años, ¿por qué? Porque los baldíos empezaron a vencer, entonces ya teníamos que ver cómo se resolvía la aplicación de la ley una vez que se vencía, para hacer esa subsistencia del estado parcelario que habla la ley. Entonces, el agrimensor tiene que ir al lugar, realizar un nuevo relevamiento, ¿sí? Y se va a generar una figura nueva, que es la que nosotros llamamos la parcela catastral, ¿sí? Esa parcela catastral surge de ese relevamiento, digamos, de lo que encontramos, lo que hablábamos hoy, que puede tener o no diferencia con el título, ¿sí? Y esa parcela catastral, ustedes se acuerdan que cuando hacemos la cédula de registración del plano,
no la completábamos. ¿Por qué? Porque estamos registrando el plano y no vamos a poner que ya la parcela tiene diferencia respecto a lo que dice el plano. Surge de ese relevamiento y el relevamiento coincide con lo que dice el plano. Hoy nosotros vamos a hacer el relevamiento de una parcela que tiene un estado parcelario anterior registrado y podemos encontrar diferencias, ¿sí? Por todo eso que yo les decía, que un alambrado se ubicó en un lugar distinto, una pared, ¿sí? La calle tiene otra dimensión, las distancias a esquinas, ¿sí? Entonces, del relevamiento surge la parcela catastral, que puede diferir de la del título, que el título voy a copiar lo que dice el título, ¿sí? Voy a tener, cuando el comitente me encarga el trabajo, me va a tener que facilitar una copia del título de propiedad, donde yo voy a visualizar qué dimensiones de título tiene esa parcela, ¿sí? Se volcarán los datos del título en el rubro parcela dominial, en la cédula, y digamos, si encontramos diferencias, esas diferencias solo van a denunciar la situación, pero no la van a sanear. Si yo encuentro que la parcela, en vez de tener 10 metros de frente, tiene 10,10, no la voy a sanear esta situación con la cédula. Simplemente voy a exponer que existe esa diferencia. ¿Cuándo la voy a sanear? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Cuando se haga otro plano de mensura o otra Muy mensura. bien, exactamente, ¿sí? Muy bien. Bueno. Entonces, Sí, profe, en este estado parcelario surgen todas estas diferencias entre el título y lo que está en la realidad. exactamente, exactamente. Y si lo pensamos un poquito más allá, a ver si para los que estudiaron algo de la materia, ya porque, digamos, es una pregunta que hacemos en los finales. Esa medida parcela catastral, ¿con qué la podríamos asociar? Recuerden que el catastro de la provincia de Buenos Aires es un catastro geométrico. ¿Qué implicaba que sea geométrico? El relevamiento. Muy bien. ¿Y se acuerdan que producto de ese relevamiento masivo que se hizo con la aplicación de la ley 4331 de la provincia de Buenos Aires, que se relevaron todas las parcelas, digamos, producto de ese relevamiento se indicó, hoy nosotros vemos en las planchetas las medidas como, ¿qué medidas son esas, las que verán de ese relevamiento? Según catastro. Muy bien. Y con los estados parcelarios, nosotros estamos generando la parcela catastral, o sea, la parcela según catastro, ¿sí? Entonces, hoy ARBA cumple con esa condición de llevar adelante el catastro que sea geométrico a partir de la tarea que realizan todos los agrimensores que ejercen la profesión en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ni siquiera tiene que mandar a empleados a hacer relevamiento para obtener ese dato. Lo tiene simplemente esperando que entre la cédula, ¿sí? Bien. Bueno, este es un ejemplo que yo les muestro, donde se diferencia la parcela dominial de la parcela catastral. Fíjense, en el rubro 4, que es la parcela dominial, cuando ponemos descripción según título, ¿sí? Cuando hicimos la registración tachábamos título y quedaba plano, y poníamos la característica del plano. Para constituir vamos a tener que poner según título, ¿sí? Designación del bien, y fíjense, un lote de terreno baldío ubicado en la ciudad de Bahía Blanca, compuesto de 10 metros de frente por 31-34 de fondo, ¿sí? Lindando, bla, bla, bla. Y fíjense, el agrimensor fue a medir y encontró que en vez de tener 10 metros de frente, tenía 9 metros 20, ¿sí? Entonces, fíjense que la superficie, según título, es 313 metros con 40 decímetros cuadrados.
Y la superficie, según Catastro, es 294 metros con 60 decímetros cuadrados. Esto hoy se registra. Hace unos años fuimos con otras docentes de acá de Bahía a poner cómo estaba resuelto en la provincia de Buenos Aires el estado parcelario. Fuimos a la provincia de La Pampa. Y la verdad que los colegas de allá, que eran muchos exalumnos nuestros, ¿no? Nos planteaban que para un caso así no debería registrarse el estado parcelario. O sea, habiendo tanta diferencia, no debería registrarse. Hoy en la provincia de Buenos Aires este estado parcelario con una diferencia se registra igual, no modifica nada. Ellos decían, podríamos registrarlo y darle un plazo para que haga la mensura y sanee la situación. También podría ser. Ellos en La Pampa todavía no tenían, digo todavía porque no estoy al tanto si ya tienen vigente el estado parcelario, ¿no? Entonces estaban viendo cómo lo implementaban y la verdad que se generó esa discusión y podría ser, o sea, hay situaciones donde uno dice, bueno, queda denunciado de que ocurre esto, pero en realidad no se sanea cuando lamentablemente hay veces que la persona que adquiere el inmueble no tiene a la vista la cédula catastral. Entonces compra algo que por ahí no se entera de que ocurre eso, ¿sí? De que tiene de menos o que tiene de más o que tiene una invasión del lindero o una invasión al lindero y que está comprando. No siempre el que nos contrata para hacer un estado parcelario es el transmitente ni siempre es el que adquiere, ¿sí? O sea, generalmente es una de las partes y no hay obligatoriedad por parte, digamos, de que el escribano lo transcriba en la escritura, lo que ocurre con un estado parcelario. Algunos escribanos lo transcriben, ¿sí? Dice, en la escritura dice que con fecha tal se registró el estado parcelario que realizó el agrimensor tal, surgiendo una parcela catastral con tales dimensiones, o sea, algunos lo ponen, otros no es obligatorio, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros enviamos la cédula y el juego de revalúos. Este formulario A que yo les pongo acá forma parte del juego de revalúos, ¿sí? Los revalúos son los revalúos que corresponden a las mejoras que puede tener esa parcela. Si estamos hablando de urbano, podría ser una construcción con distintos destinos. Y si estamos hablando de una parcela rural, podría ser una construcción más todo lo que serían instalaciones del campo, alambrados, hilos, molinos, lo que sea, ¿no? Entonces todo eso constituye el valor fiscal que se suma al valor de la tierra, ¿sí? Todo eso se vuelca, el resumen de toda esa información se vuelca en el formulario 901 o 910. Como estamos constituyendo el estado parcelario, hay que utilizar el formulario A901 o A910. No se asusten porque el tema de revalúos lo van a ver en evaluaciones el cuatrimestre que viene, ¿sí? Entonces, preparamos toda esa documentación y la enviamos a ARBA para registrar. Se registra, nos llega hoy en realidad la mayoría se mandan vía web, nos llega el comprobante de registración y le avisamos a nuestro cliente que está registrado y el cliente le va a avisar al escribano o le enviamos el archivo de registración al escribano directamente y el escribano ya está en condiciones de pedir el certificado catastral, ¿sí? O sea, ARBA le va a expedir el certificado porque está vigente el estado parcelario que acabamos de registrar, ¿sí? Bien. Ahora, supónganse que este estado parcelario que nosotros hicimos de una parcela baldía, nosotros vamos y encontramos que subsiste. ¿Qué significa subsiste?
Bueno, la parcela tiene las mismas dimensiones, los anchos de calle las mismas, la distancia de esquina lo mismo. ¿M? Entonces, podría decir que lo que está consignado en la cédula que está vencida, que formó parte de la documentación del estado parcelario que se venció, está vigente. Y estoy de acuerdo con todo lo que dice esa cédula. Entonces, en vez de hacer una cédula nueva, puedo hacer un formulario B, ¿sí? Un formulario B, que se llama subsistencia de estado parcelario, ¿sí? Atenti con esto de cuándo subsiste, ¿sí? Porque normalmente, en un principio, ahora ya no tanto, los agrimensores creíamos que subsistía por solo mantener la condición de que seguía baldía la parcela, ¿no? Seguía baldía, entonces esto subsiste, en vez de hacer la cédula nueva, hago un B y le doy OK a todo lo que decía la cédula antecedente. No, no es solamente eso, no es que solamente se mantenga en alguna condición, digamos, tributaria o impositiva. No, tiene los mismos anchos de calle, tiene las mismas distancias de esquina, los costados de la parcela son exactamente iguales a los que fueron consignados en la cédula antecedente. Digamos, es todo eso, bueno, si se mantiene, bueno, no hago cédula, hago un formulario B, ¿sí? Entonces, con el formulario A, constituyo. Con el formulario B, hago subsistencia. Siempre voy a poder constituir, siempre, aunque esté vigente, ¿sí? Aunque esté vigente, puedo hacer una constitución de estado parcelario. Muchas veces puede pasar que por algún trámite que haya que hacer, alguna, no sé, por algo que sea necesario, necesitamos que ingresen a base de datos la declaración de una construcción, ¿no? Esa parcela es baldía y tienen urgencia porque esa casa aparezca en la base de datos, tiene que aparecer. Entonces, si nosotros presentamos una planilla de revalúo en ARBA, el trámite es muy lento, puede estar capaz que 2 meses esperando que aparezca esa